Bueno, y estamos en contacto en este instante junto a Carla Hernández, nieta de María Elcira, quien ha sido vocera también de la familia. Y estamos frente también con Nadia Mancilla, quien es perito experta en videos. Eduardo Labarca, como decíamos, ya se suma a esta conversación. Carla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué significa para ustedes? ¿Esto es un pequeño avance dentro de la investigación, el hecho de que hoy día sea imputada la dueña del restaurante? Hola, muy buenos días a todos. Puede mirarse como un pequeño avance, pero la verdad es que yo tengo muchas dudas. A veces pierdo la esperanza porque, claro, ella está como imputada y procesalmente puede ser también una estrategia para, en el fondo, para tener acceso a la carpeta investigativa y también para revisar y eventualmente ella querer pedir un sobreseimiento. Entonces, lo importante aquí es que el fiscal cite a Mónica Kleiner para una formalización. Es importante que a ella la formalicen en el juzgado de garantía y que la citen de forma presencial, porque yo creo que quizás ella quiere hacer todo desde Estados Unidos y saltarse la institucionalidad, no responder como cualquier persona común y corriente. No ha vuelto nunca, ¿o no? No, por lo que nosotros sabemos no ha vuelto y el mandato judicial lo dio desde el extranjero, desde Estados Unidos. Sí. Quiero preguntarle acá a nuestros panelistas, Alberto, desde el punto de vista legal, Eduardo, desde el punto de vista de las pericias, este nuevo antecedente que se le señala por obstrucción a la justicia, ¿qué implica desde lo legal y qué repercusiones va a tener en las peritajes? A ver, lo primero que no implica ningún grado de culpabilidad. Eso es lo primero. Ser imputado significa que se está investigando y que la Fiscalía tiene algún tipo de antecedente para investigarte en calidad de autor, cómplice, encubridor de algún tipo de delito, pero que ni siquiera ha formalizado aquello. Una vez que formaliza ya, el tribunal a través de, el Ministerio Público a través del tribunal le comunica a la persona que efectivamente se está llevando esta investigación a cabo. Por lo cual es algo importante, sin duda, pero desde el punto de vista de la determinación de culpabilidad o también como lo dice Carla, para quizás llegar al final y entender qué es lo que pasó, tampoco ayuda mucho y puede ser efectivamente una estrategia para ella incluso en algún minuto pedir su formalización, poder acceder a la carpeta investigativa y así también poder ejercer bien su defensa, debido a que ella, sí, mediáticamente, también por la familia, etcétera, siempre es indicada como alguien que al menos tiene que dar muchas explicaciones porque no las ha dado, porque ha sido una persona que ha estado siempre fuera del país. ¿Eduardo? Sí, hay que empezar por el hecho de que una persona que no tiene un impedimento de salir del país puede salir y no tiene por qué volver. En ese sentido. Y hemos visto en otras oportunidades que ante una situación que lo cita el tribunal, lo han hecho por vía Zoom, ¿cierto? Hemos visto eso. Yéndonos a la parte tecnológica, acá la señora, ¿qué es lo que hace? Trae a un técnico y le dice, sáqueme toda esta cantidad de videos y hay que entregárselo a la policía. Ella, ¿qué es lo que hace? Entrega efectivamente, recibe a alguien de la PDI esta información y esta información se entrega en la fiscalía. Hay una situación, un enredo en la fiscalía que no se recibió, que solamente respaldaron, que efectivamente lo está investigando la fiscalía. Pero claro, ¿qué es lo que hace la defensa acá? Están pidiendo, ¿cierto? Y efectivamente lo hacen así, que habría habido, entre comillas, como una mala fe de parte de la dueña, en el sentido que pidieron 24 horas y no habría entregado 24 horas, sino que según lo que se entiende habría entregado 6, entendiendo como que habría una especie de... algún ánimo de ocultar. Claro, como que, oye, ocultemos lo que pasó. Ante eso, ¿cierto? Está, como bien lo dice Alberto, no es que esta persona sea culpable, sino que se está investigando y lo que tiene que hacer la fiscalía, ¿cierto? Es dilucidar si efectivamente hubo una mala fe en la entrega de esta información o no. Ahí, perdón, Nadia Mancilla, que es perita en estas materias, nos puede también aportar desde el punto de vista de esa cantidad de material que no se entregó, qué pudo haber pasado, por qué hasta ahora no se conocía, qué alegato hicieron como defensa para que ella pudiera ser considerada como obstrucción. Hola, ¿cómo están? Hola, Carla, hola, el estudio.
qué alegatos se hicieron para que ella... O sea, ¿cuál es la base que ustedes sustentan para que esto avance así? Lo que pasa es que en la cadena de, o sea, las grabaciones que deberían haberse levantado, bueno, ellos lo plasma la misma policía en su primer informe. Ellos, de las diligencias del día 13 de mayo, ellos dicen que ellos entrevistan a Mónica, lo dice en el informe, y que le van a solicitar un total de 24 horas de grabación. Y de hecho lo está puesto en el informe, que ellos para eso van a gestionar una cadena de custodia. Y dejan el número, todo está ahí. Yo no sé si eso lo redactan más adelante, pero todo eso se está en la carpeta. Como que es algo una diligencia que está prácticamente hecha. Que se solicitan 24 horas de grabación y se le va a asignar este número de cadena de custodia. Entonces, y después todo esto se diluye hasta que esa supuesta cadena llega a la fiscalía. De hecho, hay una funcionaria que dice que ella no lo va a recibir porque está irregular. Entonces, desde ahí se diluye hasta que llegamos a las 6 horas de video. Entonces, ahí hay un triángulo, son 3 personas que deben estar involucradas. Mónica Klein, el que firma el acta de la entrega, bueno, obviamente el funcionario que levanta, y quizás el técnico que ella llama para ayudar con el respaldo, no lo sé. Nadia, pero el problema es que después ese video, por lo que entendemos, aparece en las otras horas. No, o sea, aparecen lo que hemos entendido nosotros es que después de que supuestamente entregan estas 6 horas, han comenzado a aparecer otras imágenes. Ese es mi tema. Las imágenes que aparecieron después y que muestran otras imágenes, esta camioneta, por ejemplo, esas imágenes también son de cámaras de seguridad. Sí. Y esas pero cámaras... Adelante. Perdón, estoy escuchando como desfase. Eso corresponde a las 6 horas que se levantaron, no a las 24, porque no hay 24. Hasta ahora, esa cadena de custodia, en lugar de contener 24 horas de grabación, contiene 6. Y ese pero ¿por qué apareció esto como que se han ido revelando nuevas imágenes, pero siempre dentro de las 6 horas? Claro. O sea, lo que se podría ver aquí es que la dueña del restaurante dice entregar 24, pero entrega 6. Está también la posibilidad que haya habido una como bien lo dice la experito, ¿cierto? Esta triangulación entre las personas, y por eso hay una investigación paralela en donde también hay oficiales de la PDI que están imputados dentro de la investigación. En ese sentido, creo yo que hay un poco de transparencia porque también se está investigando esta situación que bien explica la perita. Y claramente si hay un ánimo de ocultar, si hay un ánimo de no entregar lo que se debía entregar, claramente una persona que debía ser formalizada, porque por obstrucción a la justicia. Al menos obstrucción a la justicia, obstrucción a la investigación, más bien dicho. Pero a mí me pasa con el comportamiento. Era habitual, Carla, que ella viajaba a Estados Unidos habitualmente, pero dentro de su comportamiento, ¿era habitual que estuviera 1 año y medio fuera de Chile, según los antecedentes que tú has podido recoger? Mira, eso es objeto de la investigación. Nosotros pedimos la entrada y salidas del país de ella. Esa información todavía no la tenemos. Entonces, lo que yo sé es lo que me han comentado otras personas, en el fondo, que no sé si es verdad o no, que ella dicen que tiene residencia en Estados Unidos, que tiene nacionalidad alemana, pero la verdad es que no estoy segura. Es lo que he escuchado, no tenemos la información concreta, y todas las diligencias que se piden tardan muchísimo. O sea, nosotros pedimos algo y puede demorarse hasta 6 meses en que entreguen la información. Carla, te habla Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI. Una consulta. En otros casos que han habido, ¿cierto? Mediáticos también, cuando han habido situaciones distintas, se ha ido un cambio en el fiscal. ¿Ustedes han pedido cambio fiscal necesariamente? Porque a veces hay una visión de túnel, a veces hay situaciones que pueden estar quizás en la parte mediática. ¿Ustedes han pedido formalmente que se cambie el fiscal y que se ponga un fiscal quizás que está exclusivo? Porque al final de cuentas el fiscal es aquel que decide
con qué policía va a trabajar, cuáles son las directrices que se realizan. Esa es mi pregunta clara. Si ha habido una respuesta de parte del fiscal nacional o solamente ustedes no lo han pedido formalmente. Sí, nosotros lo hemos pedido formalmente. Primero lo pedimos como familia y después lo pidió el abogado hace 1 mes y medio, casi 2 meses. Y el fiscal nacional fue el representante del fiscal nacional. Con su equipo se comprometió a cambiar al menos la policía. El fiscal dijo que no, pero la policía sí. Pero nosotros insistimos en que el fiscal debería ser cambiado, porque además este mismo fiscal lleva la causa de obstrucción en investigación y falsificación de documento público, donde funcionarios de la PDI están involucrados, pero también hay que tener en cuenta que el fiscal es el que dirige la investigación. Claro. O sea, él también tenía la responsabilidad de verificar que esa evidencia, que esa cadena de custodia con las 24 horas de grabación llegara a la fiscalía. Entonces, yo creo que también el fiscal debería declarar en calidad de testigo o quizás incluso de imputado. A ver, mira, ahí Carla, tocaba decir algo súper relevante para conocimiento público. El fiscal es el que dirige la investigación. Absolutamente. Por eso es muy relevante quién es el fiscal en determinadas causas. Dicho eso, Carla hace una crítica al fiscal. Solicitan, y a la pregunta de Eduardo, cambio fiscal. ¿Qué tan fácil es que cambie el fiscal? ¿Qué tiene que pasar para que cambie el fiscal? E incluso más, ¿qué podría llegar a pasar para que ocurra esto que acaba de decir Carla? Que el fiscal termine declarando también. Mira, imagínense que acá estamos ante un caso mediático y no se accede al cambio de fiscal. En otros casos, de hecho uno que recuerdo que es de una comuna muy cercana, nosotros hemos tenido 3 reuniones con la fiscal regional, señalando que es impresionante, inadmisible que no se haya formalizado al principal imputado, con querella del Consejo de Defensa del Estado de por medio, 2 querellas particulares de por medio, ampliación de querella, o sea, con todas las pruebas y no se formaliza. El Ministerio Público en algunas zonas, lamentablemente tiene entre una sobrecarga de trabajo y una priorización de casos que a veces afecta muchísimo el buen buen manejo y el buen camino de las investigaciones. Entonces, claro, Eduardo pregunta desde la PDI, oye, ¿por qué no viene un cambio fiscal? Pero de que te den un cambio fiscal es muy, muy complejo. O sea, no es algo que ocurre todos los días. Pero acá, ¿cómo el fiscal no hace mejor la pega si él tiene tanta connotación pero pública? Pero el fiscal nacional tiene la facultad de cambiar el fiscal, porque la autonomía que tiene el Ministerio Público es increíble. Claro, el fiscal regional más que nada. Es la única institución que realmente no le da. Es que aquí a nadie, perdón, sí. a nadie sobre ellos. Son autónomos totalmente. El fiscal hay algunas directrices que entrega la Fiscalía Nacional, pero el fiscal que está a cargo es autónomo. Exactamente, al igual que el juez también es dueño de su tribunal, como se dice habitualmente. Pero, a ver, aquí Carla y su familia y Juan Carlos Manrique, que lo hablábamos de hecho fuera de pantalla, y yo siempre he sido una persona que admiro muchísimo como abogado, han quemado todos los cartuchos. O sea, yo no sé cuántas veces se han reunido con la fiscal regional, muchísimas. Llegan a hablar con el fiscal nacional y todavía así no se da el cambio de fiscal. Entonces, efectivamente, por un lado, va el tema de la autonomía, pero por otro lado, ¿qué fiscal va a querer, por un lado, tomar esta papa caliente? Y eso significa que tú sacas un fiscal de otro lado. A mí me vuelvo a insistir, con casos de corrupción, que uno dice, oye, pero por favor, ¿por qué no me ponen a la unidad especializada anticorrupción a cargo de este caso? Si es de gran relevancia y todo. No, porque estamos a cargo de Algarrobo, estamos viendo lo de San Ramón, estamos viendo lo de no sé dónde, y el tuyo, que quizás es un pueblito más chico, queda para segundo. Claro, parece que este caso tiene tanta connotación, pero nadie lo quiere todo. Nadie quiere tomar la papa caliente. Ustedes se reunieron con el fiscal nacional, ¿no es cierto, Carla? Sí, nosotros como familia nos reunimos con el fiscal nacional en 2024 y hace poco el abogado se reunió con el representante del fiscal nacional, porque el fiscal nacional no estaba ahí con su equipo, y fue muy bien recibido. Quedaron en que se iba a hacer un cambio de policía y nosotros nos quedamos un poco tranquilos porque para nosotros es muy importante que una brigada especializada tome este caso, que podría ser, por ejemplo, la brigada de homicidio. Y resulta que empezaron a pasar los días y nos dimos cuenta de que no hay ningún decreto de remoción de la Vicrim Limache. La Vicrim Limache sigue con la causa. Y se comprometieron, después la fiscal regional dijo que se iba a hacer un grupo de la PDI, pero en realidad como un grupo de apoyo.
y tampoco ha ocurrido. Y también nosotros pedimos que el grupo Los Topos ayude a buscar, pero no está este grupo de la PDI conformado y no se han comunicado tampoco con el grupo Los Topos. Yo tengo contacto directo con Francisco Lermanda, él tiene toda la disposición de ayudar en este caso y no se ha podido hacer nada porque el tiempo va pasando y yo no sé si esto es como burocracia o no quieren, pero es súper frustrante, angustiante. Imagínate que esto ya se van a cumplir 2 años de la desaparición de mi abuela y no se sabe nada, no se ha encontrado absolutamente nada, un zapato, algo que pueda corresponder ahí. Entonces Mira, de verdad es increíble. Ella se pierde en un recinto privado con cámaras en muy poco tiempo. Nosotros hicimos todo desde el comienzo. Yo hice la denuncia a Carabineros rápido, o sea, no es que nosotros nos quedamos esperando, no es que va a aparecer, no, al tiro, hicimos todo de forma exagerada incluso, y aún así no tenemos ninguna respuesta. Entonces de verdad que es muy angustiante. Prácticamente abducida porque no hay ningún indicio de. pero imagínate, de ella. aquí estamos hablando con Carla, que ha tenido acceso a medios, digamos, estoy hablando de los medios de comunicación, Claro. que hemos apoyado muchísimo en ese caso, que tiene un gran abogado apoyándola. Imagínense la frustración que sienten cientos de miles de chilenos que les roban el celular, les roban el computador, les pasan otras cosas, Que se archiva y se archiva todo. O sea, yo he sido súper duro siempre en señalar que la reforma procesal penal quedó solamente en una promesa y que claramente no da el ancho. No da el ancho a veces en fenómenos delictivos importantes, con el crimen organizado han habido, y gracias también a las policías y distintas cosas, han habido avances importantes. Pero los delitos de separación más comunes, A la gente normal. en los delitos de robo y bueno, los delitos que le pueden pasar a las personas normales, la verdad que es una justicia que es absolutamente inexistente. Entonces después uno habla con los colegas, por ejemplo, de la PDI y uno dice, oye, pero es que la gente ya no está denunciando. Bueno, pero es que, pucha, ¿cómo vas a denunciar si al final el acceso a la justicia termina siendo pura aspirina nomás? Pérdida de tiempo. Que me reciben la denuncia, pero que no pasa nada. Aquí estamos hablando del caso quizás más mediático de desaparición que hemos tenido en los últimos 2 años y no pueden llegar a la verdad, no les acceden a las pericias. Y al final tampoco están pidiendo algo muy, muy raro ni del otro mundo y tampoco acceden a aquello. Entonces, la verdad que el sistema procesal penal tiene que darle explicaciones importantes al país y esperemos que haya una reforma importante a la justicia. Ya, pero pongámonos en el caso triste de que es demasiado difícil o no han podido llegar a la verdad. Que o tú como abogado crees que finalmente han hecho mal la pega, porque puede ser que hayan hecho bien la pega y que realmente no lograron establecer qué pasó. A ver, ¿qué perdería la Fiscalía con acceder a la pericia de los topos que está pidiendo Carla? Es que eso lo hacen independiente. Eso lo podrían hacer ustedes independiente, Carla. Ahí nadie Nadie- quiere decir algo. A ver. Me acuerdo en el caso de Fernanda Maciel o en algunos de los otros casos, cuando tú pides pericia a una institución independiente, tú lo pides finalmente como... Sí, pero ella lo está pidiendo a través querellan- de Fiscalía. Pero es que la no trabaja. Escuchemos a nadie a ver qué es lo que nos quiere plantear. Nadie. Primero, retomando lo que estaban diciendo, que yo creo que, bueno, claro, los topos tienen toda la disposición, todo el mundo tiene toda la disposición, pero no se puede acceder al fondo, es privado. Eso Claro. es una cosa. Se requiere una autorización. autorización. Es una diligencia. Claro, es una diligencia. Lo otro es que, hablando de las cosas que ya no están, la impotencia de la evidencia a la que nunca se va a acceder a la verdad. Estábamos hablando de una cadena de custodia que supuestamente se levantó para albergar 24 horas de grabación y se albergaron 6. Cuando decían los videos nuevos, resulta, no eran videos nuevos, son videos que tiene la policía, que los tuvo siempre y de hecho de ahí hizo algunas diligencias, pero muy pocas. No, obviamente no lo hicieron público, o sea, hicieron una parte pública que es la que se dio cuenta Sabrina cuando vio la camioneta del portero. Pero por ejemplo, el único desplazamiento de la camioneta importante no está registrado. Claro, no está registrado, no está mostrado como esto es un desplazamiento importante, vamos a interrogar a dónde fue, son 40 minutos después de que María Ercila toma el mismo camino y después baja. Esas cosas no están consignadas en la investigación. Y estamos hablando de las mismas grabaciones que constaban en la fiscalía, no son otras que hayamos desenterrado de otro lugar. ¿Nadie? Entonces, ¿cuántas más podríamos haber tenido si hubiesen tenido siquiera la deferencia, de grabar de almacenar hasta las 12 de la noche, hasta que se fuese la gente? Esas cámaras de las cuales se recogieron estas 6 horas de registro es porque estaban en un DVR, en un disco duro, ¿no? ¿Mm?
Ya. Sí. ¿Estas cámaras no estaban conectadas a una nube, a nada que almacenara en un sitio externo? Que yo sepa, no. Ya. Es el DVR, de hecho, ahora hace muy poco, en esta causa por obstrucción, declaró el técnico. El técnico que grabó. El técnico que... Lo que pasa es que el día domingo, cuando se pierde María Ercira, Mónica Kleiner llama al técnico. Esa llamada está consignada, la vimos nosotros, ahora tenemos el acceso a algunos datos telefónicos. Ujú. Y lo sabe, él llegó bien tarde y almacenó 4 horas de video en un pendrive. 4 horas en un pendrive que le pasó al papá de Carla. Que esas son las grabaciones que ellos siempre tuvieron. Correcto. Por eso la Carla siempre dijo, debe haber más. Y en su declaración, y lo dice muy difuminado, dice, creo que en la semana me volvieron a llamar. No me acuerdo, dice, no sé si al otro día o Es en que- la semana es que ahí me está. volvieron a Ahí llamar. está. Mira, mira, qué importante es lo que acabas de decir. El gran error en este caso es que la fiscalía, cuando tuvo que hacer las cosas, no las hizo. No dirigió las pericias personalmente al inicio, cuando denunciaron, porque denunciaron súper rápido los de la Claro. familia. El fiscal, no me acuerdo, Carla, pero ¿cuánto se demoró en que un fiscal llegara al sitio del suceso? Nunca fue. Pero Minutos. nunca fue. Y eso me tenía Pero, tremendamente angustiada. imagínate, porque estaba hablando, por yo ejemplo- pedía, por favor, que el fiscal Claro. que está a metros Claro. del fondo de las tórtolas, por favor, que vengan a darse una vuelta, ¿qué le cuesta? Y después fue tanto lo que dijimos, que a la semana llegó y se dio una vuelta A en la semana. helicóptero. A la semana. En el fondo, lo que se pudo haber hecho ahí para haber dilucidado esto y para claridad de la gente de Fondo Las Tórtolas y también de la familia es tomar el DVR, que es la caja, el disco duro donde se almacenan las cámaras, y llevárselo para que lo periciaran externo y no estar dependiendo de un técnico que viene a ver eso. Y eso al parecer no se hizo. Claro, y con el transcurso del tiempo, si esas horas fueron muy importantes. Una cosa que me gustaría aclarar, Carla, y bueno, y seguro Juan Carlos también se lo ha explicado a ustedes, el fiscal nacional no puede remover a un fiscal. No, Eso Ah. quería decir. El fiscal regional sí puede hacer algo más, pero el fiscal nacional no puede hacer algo más. Es más bien algo político, comprometerse de voy a ayudar, voy a hablar con... Pero Pero que el lata fiscal regional es hacerlo. importante. que tenga solamente el nombre de fiscal nacional y no tenga la autoridad No, pero para, también para está poder es que, bien. cambiarlo. es que también Está bien. es para No. protegerse, porque si el fiscal nacional Presiona. empieza a remover al que no le parece, también pues es Pero, una claro, forma cada de remoción, creo que cada remoción hoy día que está abierta, todo tiene que tener una base, no porque no me Claro, cae mal. pero- El fiscal nacional es nombrado por cuoteo político, así que cuidado con eso. Entonces, claro, si el Sí, fondo- digamos las cosas como son. Pero, ¿y por qué ustedes pidieron, Carla, el cambio de policía? ¿O por qué la reunión con el fiscal nacional o con las representantes del que nos acabas de contar, el tema fue ese? Sí, porque el cambio de policía nosotros lo hemos pedido ya hace mucho tiempo por el tema de la obstrucción a la investigación y falsificación de documentos públicos. O sea, hay 2 funcionarios que están imputados, que no han sido formalizados, pero están imputados, y como imputados se acogieron a su derecho a guardar silencio cuando se les preguntó qué había pasado con las 24 horas de grabación. Entonces, a nosotros nos parece que la investigación, para que sea seria, para que sea una investigación sin sesgos, tiene que tomarla otra policía, que puede ser una brigada de la Policía de Investigaciones o puede ser también Carabineros, pero nos parece que tiene que ser otra policía. No puede ser que la Vicrimimate continúe con este caso. Carla, te voy a hacer una pregunta y me gustaría que la respondieras a la vuelta de la pausa, porque tú lo has dicho acá, que tú crees que hay un pacto de silencio. Quiero saber si, a la luz de los antecedentes que hoy día manejas, mantienes esta situación o no. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 10:35. Seguimos en Buenos Días a Todos. Una pregunta, estamos hablando del caso de María Ercira, la dueña del Fondo Las Tórtolas, donde está este restaurante. Tendrá que declarar por obstrucción a la justicia, eso es lo que se ha dicho. Como ha dicho nuestro abogado, eso no implica ningún nivel de responsabilidad, simplemente se dice, va a tener que explicar por qué no está la información que se debía entregar a nivel de cámaras. Yo te preguntaba, Carla, porque lo hemos conversado en otras oportunidades tú y yo, respecto a la posibilidad de una suerte de pacto de silencio entre algunas personas y que esto se ha mantenido. Yo no sé si tú sigues manteniendo esa tesis. Sí, totalmente. Yo creo que dentro del fondo hay un pacto de silencio y yo tengo la teoría de que lamentablemente mi abuela tuvo un accidente dentro del lugar y que decidieron ocultarla
quizás para evadir responsabilidad civil, una posible indemnización de perjuicios, quién sabe. Puede ser también que alguien la haya atropellado. Y bueno, eso creemos nosotros. ¿Y por qué creemos? Por los antecedentes que hay en la causa. Hay personas dentro del fondo que han mentido, trabajadores. Sí. Entonces, da para pensar que algo están ocultando. Y si uno ve la carpeta, no se terminan de hacer todas las indagaciones correspondientes. Entonces nosotros también estamos trabajando con peritos privados como Nadia y también con otras personas que nos ayuden a encontrar la verdad. Por ejemplo, el tráfico telefónico no ha sido analizado como corresponde. Y esa información también está siendo analizada de forma exhaustiva y estamos esperando que dé algún resultado para poder llegar a algo. Eso que me parece muy hacer. raro. Eso que tú acabas de decir, así como al pasar, que el tráfico telefónico no haya sido apreciado como Estamos hablando de corresponde, según la 18 denuncia. meses después. Pero ¿cómo? Y es como uno lo imagina mínimo. que es como lo primero que Es se como hace, lo ¿no? mínimo que hay que hacer. Sabemos que se demora un poco y no sé qué, pero eso es lo que hay que hacer como diligencia básica. O sea, se hicieron pericias telefónicas, acuérdate que se, entre comillas, se pincharon todos los teléfonos hasta de la familia. ¿Te acuerdas que Ya. hubo unas situaciones donde hubieran, entre comillas, algún tipo de polémica? Pero claro, acá hay que entender de que lo que se hace acá es, entre comillas, vulnerar un derecho de una persona. Para eso tiene que haber una orden de un fiscal y el fiscal tiene que pedirle a un juez. Ujú. Y ese juez ordena, ¿cierto?, que se pueda, entre comillas, interceptar los teléfonos o los WhatsApp, porque mucha gente piensa Claro, que no. borra el WhatsApp, pero no, eso no Eso se borra, puede se puede estar. recuperar. Hay que Y ahí se preguntárselo contrastan a las Marce. conversaciones que puedan tener. Pero Carla, entonces, ¿qué tipo de pericias de llamados telefónicos no se han hecho? Según lo que ustedes conocen. Pasa que claro, se pide el tráfico de llamadas, se pide el tráfico de datos, y este tráfico de llamadas y de datos aparece en la carpeta investigativa, pero aparece de forma parcial. Entonces nosotros de forma privada lo estamos analizando completamente para hacer la triangulación necesaria para saber cómo se movieron las personas, si salieron del fondo en la noche, porque hay personas que han mentido. Entonces nosotros necesitamos saber qué movimiento hicieron ese día. Básicamente eso. Y eso no se ha hecho porque se ha analizado las llamadas, los diálogos, etcétera, pero es importante lo que dice la Carla, porque esa noche o esa tarde los empleados del fondo, los dueños, tuvieron movimiento. Entonces ahí sería una clave súper importante. Que hicieron esas próximas siguientes horas después de la desaparición. Y eso me imagino que es como lo mínimo. Los que movimientos pasa que- bancarios Sí, también. lo que pasa es que hay que entender de que la primera parte, cuando se pierde la señora María Elcira, lo que hacen, ¿cierto?, es llamar a Carabineros y van a la comisaría de Carabineros. Ujú. Y esperan a la noche y al otro día, casi 24 horas, no sé si me puede Carla decir, casi 24 horas después Sí. llega la policía de investigaciones a hacer recién, o la policía conoce Claro. de la situación que está pasando, 24 horas después. Entonces toda la noche no hubo un resguardo del sitio de suceso. Sí. Eso porque se creyó siempre que a veces, como que, lo voy a decir, perdón Carla, lo voy a decir así. ¿Qué se pensó? Una persona mayor quizá no estaba tan clarita y se perdió. Y se cayó el canal. Claro, y se Ese cayó. fue el- Yo creo que eso es un poco, Carla, la tesis con la que se abrazaron al comienzo, ¿no? Se cayó el canal porque la señora estaba como perdida. Se casaron con una hipótesis. De hecho, a mí me dijeron, la PDI me dijo, tu abuela se cayó al canal, la vamos a encontrar hoy día, más tardar mañana. Pusieron la carpa de la PDI y todo para sacarla. Y nosotros con mi papá les preguntamos, pero ¿y si no aparece? ¿Y si le pasó algo más? ¿Si la secuestraron? Y dijo, me acuerdo que un comisario nos dijo, es que si no aparece, ahí queda la embarrada. Aquí estamos. 18 Se meses. nos genera todo un problema. Si ella no aparece, se nos va a generar un tremendo problema. Ujú. Qué terrible, Carla, esto, porque para tranquilidad de todas las partes que hoy día están siendo vistas con sospecha, para ustedes también, como familia que pierden el contacto con tu abuela, con un ser querido, un día tan significativo como el Día de la Madre, ¿no?
en un lugar tranquilo, donde ni siquiera un restaurante queda a la calle, sino que está en lo alto de un cerro, en medio de un lugar hermoso. Que pase algo así es brutal. Carla, como siempre, agradecido a nosotros también de tu disposición para con el Buenos Días a Todos, para poder conversar. Un abrazo grande para ti, lo mismo a Nadia Mancilla, que también nos ha acompañado en la Perito. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias, Eduardo, te mando un abrazo y bueno, ojalá que pronto tengamos buenas noticias. Así es. Muchas gracias. Gracias, Nadia, también.